El Hospital Country 2000 presenta. Doctor Gerardo López. A sus órdenes. ¿Cómo has estado, doctor? Muy bien, afortunadamente. Qué bueno. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Pues aquí, listos para echar una charlita sobre todo lo que realizan, doctor. ¿Qué haces ahí tú en tu diario acontecer, en tus actividades diarias, que son, a final de cuentas, la neurocirugía? Así es. Y todo lo relacionado a la columna, ¿verdad? Prácticamente, ¿cuáles son, doctor, los casos que llegan a ustedes para poder hacer, o sea, gente, vaya, qué problemática es a la que ustedes se enfrentan? Es que nos enfrentamos. Ajá. La cirugía neurológica, que es el otro nombre de nuestra especialidad, se dedica al tratamiento, más del 90% de las veces, con cirugía de enfermedades del sistema nervioso. Uh-huh. Sistema nervioso tanto como cerebro, médula espinal, raíces nerviosas, y es ahí donde nos enfocamos. Tenemos una parte compartida con alguna otra especialidad, que es el tratamiento de padecimientos de la columna vertebral. Okay. Y es ahí donde neurocirugía tiene que ver con cerebro, médula espinal y la misma columna. Por toda la conexión que existe, ¿no? Exactamente. Porque hay gente que dice que tiene que ver la columna con la cabeza. Bueno, pues que tiene que ser el neurocirujano con la columna, siendo que pues es parte de del sistema nervioso. Y bueno, hablando de todas las cirugías, vaya, o porque estaba yo viendo también que los neurólogos son una cosa y el neurocirujano es otra cosa, ¿verdad? Son diferentes. Exactamente. El neurólogo clínico no opera, uh-huh. Sabe algunas enfermedades o muchas otras enfermedades distintas a las que sabe mi especialidad, Ajá. que no necesariamente se tienen que operar. Compartimos la epilepsia, por ejemplo, las crisis convulsivas, que no todas son para cirugía, y es el neurólogo clínico que tiene más experiencia que nosotros, aun cuando nosotros también la tratamos. Uh-huh. Pero hay enfermedades ya propias del sistema nervioso, degenerativas, por ejemplo, algunas del envejecimiento, donde el neurocirujano no interviene directamente. Ok, pues digamos que van mucho de la mano, entonces van de la mano, pero pues, son totalmente distintos ahí sus padecimientos. Lo más común tiene que ver un paciente accidentado, uh-huh, que tiene un traumatismo de su cabeza, que puede o no haber una lesión directa en el cerebro o en el cráneo, que es la bóveda que protege a nuestro cerebro, y en algunos de esos traumatismos puede haber fracturas, puede haber hemorragias internas en la cabeza, y muchas de ellas necesitan cirugía, y es donde intervenimos. De no ser accidentes, hay cuestiones como tumores cerebrales, los benignos y los desafortunadamente malignos, cáncer cerebral que existe como tal, y es ahí donde nosotros operamos el cerebro. Va. Otros padecimientos como la hidrocefalia. Todo mundo tenemos en nuestro sistema nervioso líquido que fluye. Durante las 24 horas del día producimos, desechamos ese líquido, pero siempre hay una cantidad más o menos constante dentro del cráneo y la columna y la médula espinal, uh-huh, que a veces se acumula, y al acumularse hace presión, se le llama la hidrocefalia y requieren de cirugía. Okay. Ya otros padecimientos tienen que ver con la columna propiamente. Ok, sí, muy bien. Interesante. O sea que ahí llegan toda la gente que, digamos, los accidentes, o que les dan un balazo en la cabeza, que se enterraron algo en la cabeza, que se descalabraron. Y hay casos impresionantes. A ver si al rato podemos platicar de algunos, porque nos ha tocado, yo creo, a todos ver de repente gente que le dan 2 balazos y luego después los ves normales, ¿verdad? O gente, hace rato platicando ahí con Fátima, que de repente... Bueno, no sé, me gustaría preguntarte, doctor, ¿tú crees en los milagros? No soy indiferente a ellos. Okay. Hay definitivamente muchos hechos que no podemos explicar y que no tienen otro nombre más que milagro. Y decimos en el medio, con, sin y a pesar de nosotros los médicos, el paciente le va bien. Y interesante. Tenemos un casi santo en nuestro medio, que es Fray Antonio Alcalde. Yo trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara también. Ah, qué bien. Y
y nos encontramos con cierta frecuencia casos milagrosos. No alcanzamos a darle una explicación del por qué se recuperan y por qué les va tan bien a pacientes que pensaríamos que no. Entonces, Sí, que como que dices, pues ya básicamente mañana esta persona ya no va a estar viva y pues nos ahí sorprenden pasa la para bien. situación. Como dices, cosas que no se pueden explicar científicamente, ¿no? Pero Así es. bueno, qué interesante, doctor. Para que una cirugía pueda resultar exitosa, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Vaya, me imagino que son varios aspectos del hospital, del doctor, del paciente, pero regularmente el paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a una cirugía? Obviamente, si es una cirugía por un accidente, pues obviamente que pues no vamos a poder hacer nada antes porque vamos a llegar por la emergencia, ¿no? Pero cuando traemos una cirugía programada, ¿cuáles son las cuestiones que son las recomendaciones para que pueda resultar una operación exitosa, una cirugía exitosa? Siempre nos va a ir mejor si cuidamos en lo personal nuestra salud. El que se conserva sano en su actividad física con ejercicio, con una buena alimentación. Si se sabe enfermo, desafortunadamente, hipertensión arterial, diabetes que repercute en el sistema nervioso, pues ser lo suficientemente cautos, prudentes, responsables de nuestra salud para que eso no pase a mayores. El no despreciar signos, síntomas que nos llaman la atención. Hay personas que desafortunadamente dicen, sí, yo me empecé a sentir mal hace meses, hace años, no le di la importancia adecuada y vengo ahora ya en una situación de crisis de urgencia, cuando ese pequeño detalle pudo haber ahorrado o prevenido complicaciones de atenderse a tiempo. No menospreciar nuestra salud y las alertas que nos va dando nuestro organismo. Definitivo. Ahorita se le ha dado últimamente mucho énfasis y mucho auge, mucha importancia, y qué bueno, al cáncer de mama, de que las mujeres puedan hacerse su autoexploración y que puedan darse cuenta si hay algún problema, en lo que platicas ahorita. Pero creo que sería muy interesante también, no solo en eso, sino en cualquier cosa, como lo platicabas, cualquier cosa que detectemos, poder a tiempo pues revisarnos primero con el doctor de cabecera quizás, y después, si el doctor nos manda con otro especialista, pues buscar a veces los problemas, porque a veces, como dices, lo dejamos pasar, y a eso le unamos que no hacemos ejercicio, que no nos alimentamos bien, y que vivimos con el estrés, porque creo que el estrés es de las cosas, bueno, más importantes, ¿no? Pero llegamos tarde, ¿no? Ese estrés precisamente nos genera problemas. ¿Por qué? Porque empezamos con un dolor de cabeza que creemos que es normal. Es que ya estaba estresado, es que tuve un mal rato, hubo una mala situación familiar, una noticia inesperada, me dolió la cabeza y creí que eso era. O me empezó a doler al tiempo y yo pensé que era normal para mi edad, cuando ese pequeño dolor de cabeza puede ser el síntoma inicial de algo trascendente en nuestro sistema nervioso, en el cerebro, un tumor, una malformación de los vasos sanguíneos, como pueden ser los aneurismas cerebrales, que dan avisos pequeños y a veces los menospreciamos y pudiéramos atenderlos a tiempo. Oh, qué interesante. Ahorita platicando de qué es lo que tiene que hacer primero una persona para que pueda resultar exitosa ahí una cirugía. Y por parte del médico, ¿qué es lo que para que tú puedas decir, bueno, para que resulte una cirugía exitosa por parte del médico, que es otra de las, creo que la parte más importante, más incluso que el hospital, pero que también va de la mano? ¿Qué es lo que crees que sea lo más importante? Creo que lo más importante en esto es nuestra responsabilidad personal como profesionistas de estar preparados. La formación constante. Cuando yo estudiaba medicina me decían, ¿leíste un libro que hoy salió su versión en español, pero que se escribió hace 5 años? Ya está fuera de contexto, ya no está actualizado. Ahora ha evolucionado tanto el conocimiento científico que dicen, no leíste los últimos 6 meses, ya no estás tan actualizado. Entonces esa responsabilidad personal de mantenernos constantemente aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Creo que esa es una, porque uno no diagnostica la enfermedad que uno no conoce, no porque no la tenga el paciente, es porque el médico no fue capaz de reconocerla. Claro. La otra es la honestidad, el punto de decir, yo sé que tiene mi paciente, pero sé que tengo que actuar con conciencia, con prudencia, ser responsable. Dejar intereses
mezquinos, hasta económicos, quizá. La integridad, vaya, ¿no? La integridad personal. Eso y mantenernos capacitados. Uno de cirujano, dependemos de tener actividad quirúrgica, estar operando, pero no operar por operar. Claro. Es el hacerlo también con conocimiento, con la práctica constante, capacitación. Ahorita que decías eso de que de repente si un doctor pasan 6 meses y ya no leyó lo último, no investigó, no se dio cuenta de los cambios, porque es interesantísimo ver de repente la misma nutrición, los mismos doctores, como de repente antes, hace unos años nos decían que el huevo era malísimo y luego resulta que el colesterol, el huevo no nos produce tanto, no nos afecta tanto como se decía. Te decía, no te podías comer 2 huevos porque ya era malo, ahorita te puedes comer 6 supuestamente al día. Entonces, ¿cómo van cambiando de repente todo y dejas de informarte? O ustedes, sobre todo ustedes como médicos que tienen que estar al día básicamente cada semana, informarse de cosas nuevas que se van suscitando por el mismo adelanto científico o simplemente porque han salido nuevos medicamentos o nuevas formas de ustedes con toda la parte de los instrumentos que necesitan y la medicina. Cómo estar actualizado es parte de lo fundamental, ¿no? Y por parte del hospital, doctor, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta para que la cirugía también puedan salir exitosa? Más exitosa. Necesitamos saber que nuestro entorno hospitalario, la infraestructura del medio, el hospital que sea, necesitamos un mínimo de garantías, ¿no? Si es en cómo está construido el hospital, que tenga un quirófano suficientemente equipado. Si es un quirófano, pues a lo mejor en neurocirugía nos ponemos más exigentes. No quiero solo un área donde operar, sino que tenga un sistema de iluminación adecuado. Dependemos mucho del microscopio para operar, entonces que no solamente hay un microscopio, que sea un microscopio de calidad, la instalación, la forma en que nos relacionamos, ¿no? Que no sea pequeño donde no cabemos siquiera los médicos, menos el instrumental, que no sea holgado también para no tener áreas contaminadas, por ejemplo, y es lo que le damos a llamar de repente la ergonomía. Okay. Sé que tengo a la mano el instrumento que necesito en ese tipo de procedimiento, me anticipo como médico y pido que en el hospital haya ciertos recursos para no tener la irresponsabilidad de llegar sin contar con lo mínimo necesario para sacar adelante la salud de un paciente. Y influye no solo el médico, la enfermería, la profesión de la enfermería. Todos sus acompañantes, ¿no? Que tienes ahí, tus asistentes. Indispensables para uno, para que la cirugía en sí sea exitoso. El anestesiólogo que nos asiste como segundo cirujano, que es el ayudante. La enfermera quirúrgica, queremos que sea neuroquirúrgica, porque eso reduce tiempos, reduce exposición del paciente. Usamos a veces mucha radiación en la cirugía por rayos X, radiografías continuas o aparatos que emiten radiación. Hay que reducirlas al mínimo, entonces que los tiempos fluyan, que sepamos qué hay que hacer en cada momento, y eso un hospital debe de saber. Ten una persona, les llaman enfermeras circulantes, que sepa qué hacer, cómo estar cerca de nosotros y los recursos que sean los necesarios y adecuados para el paciente, para el caso que estamos tratando. Muchos hospitales de nuestro medio están bien formados, otros están en ese proceso, pero sí influye. No es una especialidad que podamos hacer en cualquier hospital, desafortunadamente. Pero pues todo avanza, ¿no? La ciencia. Sí, todo va avanzando. Y ahorita que me platicabas, doctor, de esos casos en donde te ha tocado algún caso a ti particular de que dices, Chihuahua, obviamente tu trabajo siempre es muy importante, el trabajo de los doctores, tanto en el diagnóstico como en la operación o en el tratamiento, ¿no? Pero algún caso de esos que dices, no pensé que esto fuera a pasar así. Si llamáramos casos milagros, los tenemos. Pacientes graves que por la enfermedad que vemos hacemos un buen análisis clínico, que eso es importante en el éxito de una cirugía. Primero que estudios, que aparatos, que equipos, es
la relación con nuestro paciente, un buen interrogatorio, un buen examen médico clínico para formarnos una buena idea de qué enfermedad tiene. Y ya luego los estudios. A veces nos sorprende el estudio y nos dice que nuestra sospecha se confirma, pero resulta que ese tumor pequeño resulta ser un tumor catastrófico, y por experiencia de otros casos llegamos a pensar que no les va a ir bien o que puede tener un desenlace quizás hasta fatal. Y afortunadamente nos sorprenden. El paciente es sano, el paciente pone todo de su parte, uno procura actuar con las mejores técnicas y responsabilidad posible y salen adelante, quizá por un milagro, quizá porque se conjuntaron, ¿no? La capacidad del hospital, nuestra capacidad personal, un paciente sano, y salen adelante. A diferencia de otros casos que pueden ser lo contrario, generalmente accidentados, heridas, decimos penetrantes de cráneo, balazos, golpes, fracturas, que sí suelen tener más consecuencias y no tenemos el éxito deseado por el acúmulo de daño al paciente en su sistema nervioso. Puede no ser cráneo, puede ser alguien que tuvo una lesión en su médula espinal y no recuperar la función de mover sus piernas, de sentir sus piernas, una parálisis profunda que lleva al paciente a, primero, un estado de depresión, una forma de duelo, vamos a decir, pero lo que implica la atención familiar, el soporte personal de pareja, de familia, y que la sociedad tenga los recursos. Decir, un buen hospital donde me atienda, un buen hospital donde me rehabilite y una sociedad que me acepte en mi condición, porque sigo siendo una persona y sigo desarrollándome al máximo. Entonces, se tienen que conjuntar muchas cosas. Muchas cosas, ¿no? Porque hemos visto, me imagino, digo, pues ustedes como doctores y que les llega ahí de todo, pero cuánta gente que le dan un balazo y le entra por aquí, le sale por acá y no pasó por ningún, digo, eso no como un milagro, sino son cosas que dices, pues no pasó por ninguno de los, y ahí anda viva la persona, ¿no? O que le entraron un cuchillo, o X, cayó un edificio de 5 pisos y se quebró la cabeza y después anda ahí caminando como si nada. Sí, la violencia, aquella que sea accidental o la violencia inducida, son las que a veces nos dejan las experiencias poquito más amargas, pero justo eso, ¿no? ¿Qué parte de nuestro sistema nervioso afectó? Y hablo desde mi área de neurocirugía, ¿no? El cerebro, claro, la médula, claro. Pero influye en muchas otras especialidades. Y sí se sorprende uno favorablemente en muchos de los casos. Sí, porque también hay otros que me imagino también cosas muy pequeñas que también suelen terminar mal, ¿no? O sea, al revés. O sea, de que una cosa chiquita, dices, no piensas que como fuera algo tan pequeño. pudo haber afectado así o hasta fatal. Consecuencias. Es lo trascendente, lo intrigante, vamos a llamarle lo hermoso del sistema nervioso. No terminamos de conocerlo y no terminamos de explicar punto por punto qué lo llevó a estar bien o qué lo llevó a estar mal cuando no lo justificamos porque es que era una lesión pequeña, pero él no está bien. O era una lesión tan grande, pero mira qué bien está. Es la maravilla de nuestro cerebro y nuestra médula espinal. Sí, dicen que tan difícil de conocer el universo que también tan difícil de conocer el cerebro, ¿no? Así es. O sea, tan pequeñito, pero tan... Vaya, pues son las maravillas de la naturaleza, ¿no? Sí. Ahorita que te preguntaba eso, me acordé de un caso doctor, pero no tiene nada que ver con la neurocirugía, pero sí con la parte médica, porque es un caso que me pasó a mí particular, te lo quiero platicar así rápido, de un hijo de un ahijado de mi papá, o sea, como un primito, vaya. Su papá, sin querer, cuando tenía 7 años, le pasó por arriba sus piernitas, se asustaron, le pasó otra vez por arriba, la cosa es que le quedaron las piernas, volteadas al revés y totalmente atrofiados de la rodilla para abajo. Y porque le pasó por las rodillas, entonces los doctores le dijeron no podemos hacer nada. Se fue a México, se fue a Houston, Chicago. Ahí lo llevó Silviano, su papá, a todos lados y pues no, le dijeron que le iban a acomodar a sus pies, pero que no iban jamás a volver a caminar. Que imposible, o sea, que no había manera, ¿no? Entonces le hicieron creo que 5 operaciones o 6. Y todavía los pies los tenía choquitos, pero pues, era pues solo para acomodarlo, ¿no? Y un día estaban ahí rezando y no platico la historia a fondo, pero ese día, de tantos días que rezaban, porque rezaban todos los días, y rezábamos porque pues ahí estaba la familia. Y
Y pues en una de esas, ahí le dijo, papá, ¿me puedes hincar, por favor? Y el papá le dijo, sí, pero... Y sus hermanitos, porque tenía 6 hermanos, tiene. Y le dijo, pues ayúdenme, ¿no? Entonces, es que me lo está pidiendo la señora, ¿no? Y lo hincaron y todos pues se asombraron, pero cuando terminaron de rezar, se paró. Se paró. Y aquí lo interesante fue que cuando ellos llegaron a Houston, y el doctor, que fue el que lo estaba básicamente llevando todo el seguimiento, al verlo se echó a llorar. Sorprendidos. Se echó a llorar y él era una persona que pues era agnóstico, ¿no? Y dijo, no, esto es algo que está fuera de mi control y bueno, pero muy, muy interesante. Y esas personas que están ahí, o sea, él no es el tío de mi amigo el que me contó, ahí está este chico, y impresionante su historia. En esto de la ciencia no terminamos siempre de explicarnos, ¿no? Uno podrá encasillarse en decir, es que el libro dice, es que la ciencia dice, es que la investigación nos dijo esto. Y uno como cirujano, ¿qué tienes que ser? Tienes que ser científico, tienes que ser técnicamente pulcro, pero pues uno es una herramienta para llegar a un objetivo, pero el resto depende, pues sí, del paciente, pero hay una fuerza superior. De algo. Era poquito parecido a lo que comentamos hace ratito. En la gente, mi área, cirugía de columna, no falta el vecino o el primo de un amigo que dice que no te operen, que no te toquen tu espalda porque vas a quedar paralítico, nunca te va a ir bien. Te quieren sacar el dinero. Te quieren sacar Eso el dinero. Es muy frecuente. Cuando pues, esto ha evolucionado, ¿no? Para bien, ya hay otras técnicas. Pero hay que decirlo de alguna forma, colegas que no hablan bien del colega de enfrente, sí, claro. por intereses o por a veces desconocimiento, que contraponen las propuestas de tratamiento, y eso también retrasa que un paciente se recupere o acceda pronto a una opción de estar sano. Ok, sí, porque la neurocirugía estaba también viendo que también mucha de su labor es poder corregir o lo que sea, antes de la cirugía, ¿no? O sea, también poder hacer... Eso es algo, no lo hago yo en lo personal, es parte de mi especialidad, lo que le llaman la cirugía in útero. Okay. Un niño que si es una mamá cuidadosa, responsable, que tiene su seguimiento con su ginecólogo, le hacen un ultrasonido y ven que su bebé va a tener algún problema en el sistema nervioso, algunas situaciones se pueden corregir operando ese bebé en el útero de su mamá antes de que nazca. Se opera, se corrigen ciertos padecimientos neurológicos para que continúe después el embarazo y al nacimiento las secuelas sean mucho menores. Wow. Es que sí, está padrísimo, interesante cómo esto ha evolucionado. Doctor, un placer platicar contigo este ratito. ¿Algo que quieras agregarnos o que quieras tú comentar? No, el agradecimiento de darnos la oportunidad pues de compartir. Mucho pueden ser anécdotas, ¿no? De me va bien, me va mal, pero sí tener, si le podemos decir, consejo de que las personas que nos puedan conocer, escuchar, sean lo suficientemente conscientes de que cualquiera nos podemos enfermar y de que si no atendemos alertas pequeñas, una pequeña debilidad en una mano, un dolor de cabeza que nos pareció insignificante, pero que nunca tuvimos antes, es una alerta y hay que atenderla y no hay que dejarla pasar. No estamos condenados a vivir con dolor de espalda, aunque uno diga, es que mi trabajo me tiene con dolor de espalda. Hay manera de hacer prevención. Claro. Y eso no quiere decir que uno los quiera operar a todo mundo. Hay cosas que se previenen con hábitos, con alimentación, con rehabilitación, sin llegar a cirugía. Uh-huh. Cosas grandes desafortunadamente se tendrán que operar. Tumores, formaciones de vasos sanguíneos, pero si las identificamos a tiempo, nos va a ir mejor y nuestra salud se va a conservar mucho mejor. Entonces, ser el paciente responsable en eso, nadie nos enseña cómo elegir un médico, pero sí elegir al médico
o que esté capacitado, Al que adecuado. sea responsable, o que sea honesto, y que se acerque a una institución de hospital, sea medio privado, medio público, donde sepan que tienen los recursos para resolver su padecimiento. Puede ser. Pues muy qué placer, doctor. Gracias por estar con nosotros, por platicar tus anécdotas y pues sobre todo tu experiencia, y te agradecemos mucho tu visita. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. El Hospital Country 2000 presentó